de Dios cuando lo encuentres. Si nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios, si no puede por salud, no se preocupe. Romanos capítulo 4, versículos del 13 al versículo 25. Voy a leer el versículo 13, ustedes el 14 y nos unimos en el versículo 25. Dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, eso corre para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que de la ley, sino también para la que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó en debilidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. todos juntos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Puede tomar asiento, hermanos, ya oramos. Abraham y la promesa. Pablo pasa de la circuncisión a la ley, argumentando que la promesa no llegó a través de la ley, y ahorita vamos a mirar, hermanos, sino a través de la fe. El sustantivo y el verbo para promesa aparecen 5 veces en esta sección, y centrándose en la fe como el ancla de esta promesa divina. Eso significa, hermano, que aquellos que vienen a Dios por fe son los verdaderos, ¿verdad? O como lo vamos a mirar más adelante, ¿verdad? Son hijos de Abraham, imitando la fe, ¿verdad?, que él tuvo para ser justificado. Y también, hermano, los herederos de las promesas. Y luego Pablo usa el nacimiento de Isaac para demostrar aún más la centralidad de la fe que tenía Abraham, hermanos, en Dios, ya que confiaba plenamente en el poder de Dios, en ese nacimiento milagroso que Dios iba a hacer, para que a través, hermanos, de ese nacimiento Dios cumplía su promesa que había dado a Abraham. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, Abraham recibió la promesa por fe. Abraham recibió la promesa por fe. La idea del capítulo ha pasado de las obras de la ley, del versículo 1 al 8. Abraham no fue justificado por las obras de la ley, y hablando aún de la circuncisión, que era una obra también de la carne, y del versículo 9 que ya estudiamos la semana pasada, y ahora pasa el apóstol Pablo, hermanos, a la misma ley. La promesa fue dada por la justicia de la fe. Esto significa que están vinculados a la fe de Abraham más que a la ley de Moisés y sus obras. Entonces, en primer lugar, estaremos mirando, Abraham recibió la promesa por la fe. Mire el versículo 13 una vez más, volviendo, ¿verdad?, ahí a nuestro texto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En primer lugar, hermano, porque la ley todavía no había llegado. La ley fue dada 430 años después
de Abraham, hermanos. No fue por la ley que fue dada la promesa. ¿Sí me entienden? Entonces el apóstol Pablo está aclarando para que, ¿verdad? Y una vez más, Pablo les ha dicho que Abraham es el padre de los gentiles creyentes y el padre de los judíos. Y ahora dice que él, ¿verdad? En el versículo comienza con la palabra porque. Pablo dice que el cumplimiento de la promesa a Abraham no fue mediante la ley, sino mediante la fe, la cual se le toma en cuenta como justicia. Los judíos, hermanos, creían que la promesa dada a Abraham estaba mediada por la ley. En otras palabras, que fue dada, o sea, incluía la ley. Totalmente, hermanos, era equivocado, y por eso el apóstol Pablo les enseña claramente, hermanos, que la promesa no fue dada, dice el versículo 1, no fue por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia. Ahora, la razón es, hermanos, porque si la promesa hubiera sido dada por la ley, entonces iba a ser condicional. ¿Y quién ha guardado la ley? Nadie podría, hermanos. Entonces fue dada por la fe. Fue dada 430 años antes de que Dios diera la ley a través de Moisés. Ahora, la pregunta, hermano, es ¿qué es exactamente esta promesa? Porque dice el versículo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Qué es exactamente esa promesa? Pablo dice que sería heredero del mundo. Ahora, a esa pregunta la encontramos en el libro de Génesis, pero no vamos a ir por el tiempo los versículos, simplemente los voy a mencionar rápidamente. En Génesis la promesa se describe de diversas maneras, que en Abraham él tendría descendientes. Génesis capítulo 12 vemos el llamado: sal de tu tierra, tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí está, hermanos, heredero del mundo. Entonces él tendría una descendencia muy grande. Génesis 12, Génesis 13, 16, Génesis 15, 5, Génesis 17, 5 y 6. ¿Y qué más involucra que esa promesa? Heredero del mundo sería una fuente de bendición para las naciones. Y serán en ti benditas, que dice, hermanos, todas las familias de la tierra. Será de bendición a las naciones, hermanos. Mire, y ha sido de bendición a nosotros, hermanos. Hay un principio, hermanos, acerca de la bendición de Dios. Dios bendice para ser de bendición a otros. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Eso involucra, hermanos, heredero del mundo. Pero no solamente también eso puede Génesis 12:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18. Y heredar la tierra prometida. Dios le había dado vete al lugar que te mostraré. No le dijo cuál, no le dijo dónde. Abraham salió por fe, pero Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel, heredero de heredar, hermanos, la tierra prometida. Ahora, no lo miró Abraham, aunque él estuvo, pero su descendencia, hermanos, poseyeron la tierra prometida. Es por eso heredero del mundo. Todo eso involucra, hermanos, Génesis 12:7, Génesis 13:15, Génesis 15:7. Y heredero, al final, ¿verdad? El texto dice heredero del mundo. Abraham y su descendencia heredarían el mundo a través de la victoria de Cristo sobre el mundo. Sigamos adelante. Versículo 14 y 15. Si fuera por la ley, hermanos, la fe no tiene ningún valor. Versículo 14, miren lo que dice. Ya Pablo dijo en el versículo 13 que no fue por la ley, ¿verdad? Porque no fue por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces, ¿qué dice Pablo, hermanos? Vana resulta la fe y anulada la promesa. Si fuera por la ley los herederos, la fe no tendría ningún valor. Pablo aclara por qué la promesa de Abraham no puede cumplir, hermanos, las demandas de la ley. Si la promesa dependiera de la ley, eso anularía el lugar de la fe en el reino de Dios. Si pudiéramos alcanzar, hermanos, la justicia sobre la base de nuestro propio esfuerzo a través de la observación de la ley, entonces no habría necesidad, hermanos, de la fe. Pero ¿sabe una cosa? Nadie puede alcanzar. Y Pablo ya
desde el capítulo 1 hasta donde estamos estudiando, hermanos, ya dejó bien claro que no ha sido por las obras, no ha sido por rituales, no ha sido por méritos propios, ha sido por la fe, la justificación. Todos estamos bajo condenación, todos hemos pecado, ninguno cumple los estándares que la ley demanda, hermanos. Y por eso Pablo dice, si fuera por la ley, entonces, versículo 14, vana resulta la fe y anulada la promesa. El pecado produce ira. ¿Y la ley? ¿Qué hace la ley, hermanos? ¿Cuál es el trabajo de la ley? Dios dio la ley al pueblo. ¿Cuál es el trabajo de la ley, hermanos? La ley simplemente revela la condición del hombre, revela el pecado. Y al revelar el pecado y darme cuenta de la pecaminosidad, produce ira en mi corazón, en mi vida. ¿Cuánta gente hay airada afuera, hermanos? En vez de que la ley, porque la ley nos refleja el pecado, y la ley, hermano, el propósito de reflejar el pecado es que la ley nos lleve ¿a quién? A Cristo. Pero si no reconocemos y no vamos a Cristo, hermano, la ley produce ira en el corazón. Cuando el hombre no reconoce su condición y va a Dios en arrepentimiento. ¿Sí me entiende? El corazón es malo, el corazón es perverso. Pero la ley nos debe de llevar a Dios. Pero cuando el corazón es duro, ¿sabe? El hombre se aira. Pablo todavía puede abreviar la fórmula y decir, la ley trae ira al revelar el pecado. El propósito de la ley era hacer que el pueblo de Dios fuera consciente del pecado. Y eso lo leemos, ya lo estudiamos en el versículo 20 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento, ¿de qué, hermanos? El pecado. Y ese conocimiento condujo a más pecado y provoca ira cuando no hay arrepentimiento en el corazón del hombre. Pablo aclara este punto con un argumento legal. Versículo 15, miren lo que dice, capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay, ¿qué, hermanos? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto no significa que no se cometió pecado antes de que la ley llegara, hermanos. Donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, quiere decir que antes de que Dios diera la ley, si el hombre adulteraba, si el hombre mentía, el hombre mataba, entonces no había cometido transgresión. ¿Qué piensa, hermano? Sí, había. Ahora, no estaba la ley, pero acuérdese. ¿Por qué Adán se escondió porque sabía en su corazón que habían hecho mal? ¿Por qué Caín, verdad? Cuando Dios emitió juicio errante, grande es mi castigo para ser soportado. Él sabía que el pecado, verdad, trae consecuencias. Donde no hay ley, no hay transgresión. Romanos, una vez más, esto no significa que no se cometió pecado antes de que la ley llegara. Y Pablo lo explicará y lo estaremos mirando en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Si quiere, vamos rápidamente a esos dos versículos. Romanos 5, versículos 13 y 14. No obstante, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, hermanos, ¿qué es la muerte? Es la consecuencia del pecado. O sea, que el hombre no quedaba libre, aunque no había ley. O sea, y si cometió pecado, hubo infracción, pero como quiera iba a pagar las consecuencias. Y dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Después estaremos mirando sus versículos. El problema aquí es la conciencia del pecado, lo que nos obliga a enfrentar el hecho de que el pecado es en realidad una transgresión, hermano, legal de las leyes de Dios. Si por la ley fuera la promesa, hermanos, la fe no tendría valor. Lo que Pablo dice, versículos 14 y 15. Ahora, la promesa viene por fe a todos. Versículo 16. Romanos 4, 16. La promesa viene por fe a todos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces la promesa viene por la fe, hermanos, a todos. Entonces la premisa básica es que la promesa vino a Abraham y a nosotros, no por la ley, sino por la fe, hermanos. Dado que la ley es inadecuada para producir la herencia prometida, esta solamente, hermanos, promesa viene por fe. El propósito de esta promesa es que la salvación o la justificación es por gracia. Por gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham, podríamos decir lo mismo, hermanos, halló gracia siendo un hombre de un trasfondo pagano. Dios lo escogió, no lo merecía, pero Dios lo escogió en su soberanía, fue por gracia. Y su pueblo era el pueblo judío, su pueblo escogido, su especial tesoro, pero fue por gracia, hermanos. Y Dios le dice al pueblo, cuando ellos entran a la tierra prometida, les advierte, no porque ustedes sean un mejor pueblo que los demás, no, fue por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Entonces, todo es por fe, hermanos, por la gracia. Dios da el regalo por gracia y nosotros recibimos el regalo por fe. La salvación no puede lograrse mediante el esfuerzo humano. Y hermano, usted no va a ganar la salvación por ser fiel a la iglesia. Usted es fiel a la iglesia porque ha sido salvo. Yo no voy a ganar la salvación por servir a Dios. Yo sirvo a Dios porque he sido salvo. Entonces todo lo que hagamos, obras, hermanos, simplemente son porque ya hemos sido salvos. Pero si alguien trata de ganarse la justificación delante de Dios a través de obras, a través de cualquier otra cosa, hermanos, nada lo puede justificar, solamente a través de Jesucristo. Y es un regalo de Dios que se recibe por gracia, y la manera de recibirlo es la fe, hermanos, creyendo en Dios. Así Dios lo ha establecido y así ha sido desde que Dios creó al hombre hasta hoy en día, hermanos. El punto a lo largo de este capítulo es que el regalo no es una cuestión de mérito o salario ganado, no. Más bien Dios lo da libremente por su gracia y nosotros lo aceptamos por fe. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Creyó, nada más. Creyó. Alguien le habló el evangelio, usted creyó, fue salvo. Usted y yo no lo merecíamos. Ha sido por gracia. Por eso cantamos ese himno, maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Ese himno que compuso John Newton, sublime gracia que a un infeliz pecador salvó. La gracia de Dios conduce no solo a recibir la herencia prometida, sino también a ver esa promesa garantizada, hermanos. Se cumplirá para todos los descendientes, la simiente de Abraham, los judíos, y también, hermanos, la simiente de Abraham, hablando de en lo espiritual por la fe, los gentiles. Ambos grupos vienen a Dios a través de la fe. Por eso dice el versículo 16 una vez más, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, está segura para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. ¿A quién se refiere, hermanos? La que es de la ley, los judíos. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. De la fe de Abraham, ¿verdad? Gentiles. Judíos, gentiles. Los dos tienen que haber creído, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios al final del versículo 16, el cual es Padre de todos. Sigamos adelante, versículo 17, Abraham, el Padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, dice el versículo, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Abraham, el Padre de todos nosotros. La base de la paternidad universal de Abraham es una cita de Génesis 17:5. Dice este pasaje, Génesis 17:5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, y ahí, hermanos,
no solamente incluye a los judíos, ahí incluye también a los gentiles que hemos creído. Muchedumbre de gentes, hablando de la fe, hermanos, de Abraham. Al final del versículo 17 dice la palabra de Dios: delante de Dios a quien creyó. Abraham creyó, hermanos, a quien creyó. Abraham creyó en el Dios. Miren lo que sigue diciendo el versículo 17: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces Pablo describe al Dios en quien creyó Abraham. En primer lugar, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, refiriéndose tanto a la vida que colocó, hermanos, aplicándola directamente a Abraham y a Sara. Mire, Abraham, ya un hombre anciano, Sara también tenía otro problema. Sara, que era estéril, no podía tener hijos, y le añadimos la edad. Pero Dios, hermano, da vida a los muertos. Humanamente hablando, Abraham y Sara estaban ya más cerca de la muerte que... Sí, hermano, iba a comentar algo. Perdón por tu interrupción, pastor. Es bien importante hacer una pausa, y aquí en este versículo está la clave de lo que es la fe verdadera. No delante de Dios en quien creyó, dice delante de Dios a quien creyó. Amén. Esa es la clave. Amén. ¿A quién? ¿Y la persona quién es? Dios. Entonces la fe verdadera está puesta en una persona, y ese es Dios, Cristo. Gracias, hermano, por su comentario. Entonces Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, refiriéndose tanto a la vida que colocó, podríamos decir, hermanos, al útero muerto de Sara. En segundo lugar, Dios es quien llama las cosas que no son como si fueran. ¿Se da cuenta? Dios llama a las cosas que no son como si fuera. En cierto sentido, esto significa que en el pacto con Abraham, Dios llamó a las naciones que aún no existían como si existieran. A vez de ti, una gran nación, Dios tiene el poder, hermano, de tratar a aquello que no existe, los muertos, como si lo hicieran, dándoles vida. Pablo puede tener en mente, hermanos, la vida espiritual, la conversión, así como la vida física, resucitar de los muertos. Llama las cosas que no son como si fueran. Creyó en aquel, ¿a quién? En Cristo. ¿En quién, verdad? Jesucristo. Entonces, eso es bien importante, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo dudamos de Dios? Y es normal en la vida del hombre. Y sabe una cosa, hermano, debemos orar a Dios: Señor, perdona mi incredulidad. Déjeme hacer una pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? No. Pero nosotros limitamos el poder de Dios por nuestra incredulidad. Y el segundo punto que vamos a mirar, hermanos, el ejercicio de la fe en la promesa. El ejercicio de la fe en la promesa, del versículo 18 al 25. Vamos a hablar un poquito más ahorita acerca de la fe de Abraham, hermanos. Abraham, el padre de muchas gentes. Versículo 18, una vez más, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. El ejercicio de la fe en la promesa. Abraham, el padre de mucha gente. En este versículo de transición que concluye del versículo 13 al 17, y ahorita estamos en el versículo 18, conduce al tema de la siguiente sección. Las palabras claves de ahí en adelante, hermanos, usted puede encontrar fe, esperanza, promesa. Fe, esperanza, promesa. Y une, ¿verdad?, del versículo 13 al 17 y hasta el versículo 25. Fe, esperanza y promesa. Abraham, como el padre de muchas naciones, cumple la promesa de los versículos 16 y 17. Mientras que al mismo tiempo el énfasis en su fe y esperanza lleva a los lectores al nacimiento de Isaac en los versículos 19 al 22. Y comienza, hermanos, el versículo 18, el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza.
En otras palabras, Abraham creyó y esperó. Abraham creyó y esperó y siguió creyendo. La frase contra esperanza se refiere a la esperanza humana. Particularmente, hermano, la esperanza de que, hablando de él mismo, de Abraham y Sara, en su vejez pudieran concebir y tener un heredero. Mire, esperanza contra esperanza. Humanamente hablando, Abraham era un anciano, Sara también, ellos ya no podían tener hijos. Esperanza contra esperanza. A veces, hermanos, usted y yo vamos a pasar por situaciones que necesitamos. Ya miramos acá, no solución, esto. Esperanza contra esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desanimar o vamos a seguir creyendo? Por eso, hermano, Abraham fue llamado el padre de la fe. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Creyó y esperó. Se refiere a una esperanza centrada en Dios y que resultó, hermanos, en la obtención de la promesa dada por Dios, porque Abraham creyó. A veces nosotros nos desanimamos con cosas pequeñas, hermanos. Esta es particularmente su esperanza en la promesa divina. Génesis, hermano, ¿en qué se agarró Abraham para creer? Y en medio de mirarse a sí mismo siendo un anciano, mirar a su mujer siendo estéril, ¿saben qué se agarró para creer en esperanza contra esperanza? Génesis 15, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contada por justicia. En otras palabras, hermano, pasaban los años, porque cuando Dios le dio la promesa, hermanos, pasaron varios años cuando Dios cumplió la promesa, el nacimiento de Isaac. Quizás después de ciertos años miraba a Sara y Sara miraba a Abraham y decía: Abraham, pero pues Dios no ha cumplido la promesa. Pero siguió creyendo, esperanza contra esperanza. Lo que está más cerca de nosotros es la muerte de Abraham. Abraham no se debilitó, siguió creyendo, hermanos, esperanza contra esperanza. ¿Y qué fue lo que fortalecía, hermanos, la fe de Abraham? Que Abraham creyó a la promesa de Dios. Si nosotros, hermanos, creemos a las promesas de Dios, mire, venga lo que venga, seguiremos adelante, confiando en Dios cumplirá lo que Dios ha prometido. La esperanza de Abraham fue la consecuencia de la promesa de Dios de un heredero, una promesa que le permitió, hermanos, que le permitió ignorar su avanzada edad y la de Sara, la esterilidad de Sara y la imposibilidad humana de que se cumpliera la promesa. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza de Abraham fue en la promesa dada por Dios. En verdad, su fe se convirtió en esperanza y se dio cuenta del hecho de que no solo produjo un heredero, sino que también se convirtió, dice el versículo, el padre de muchas naciones, de muchas gentes. Físicamente a través de Isaac y espiritualmente a través del nuevo pacto establecido por Cristo. Los dos están entrelazados en este versículo, hermanos. Esperanza contra esperanza. Así que, hermanos, no se desanime. Confiemos en Dios, el Señor cumplirá sus promesas. Enfrentando los obstáculos de la fe. La vida cristiana no ha sido fácil, nunca lo será, hermanos. Va a haber obstáculos en el camino, en la vida cristiana. Versículo 19, enfrentando los obstáculos de la fe. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Mire, hermano, ponemos a un joven de 16, 17 años con una persona de 100 años, ¿verdad? Esta persona, su cuerpo ya está como muerto, ¿verdad? Sus días ya son pocos comparado a este. Y dice, no se debilitó su fe, hermanos, de Abraham, al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años.
O como dijimos en un momento, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ya soy ancianito, mi mujer también, y ella aparte es estéril. Hermano, su fe no se debilitó. Su fe siguió siendo firme, siguió creyendo. ¿Qué ejemplo para nosotros habrá? Enfrentando obstáculos en la fe. Aún así, hermano, su fe no flaqueó, no se debilitó. La conexión entre Dios que da vida a los muertos, versículo 17 que ya leímos, y dando vida a los lomos muertos de Abraham, además de sacar la vida del vientre muerta de Sara, es un salto tipológico notable, el nacimiento de Isaac como un tipo de Cristo, hermanos. Pablo declara que no solo Abraham, de 99 años, o también Sara, ¿verdad?, ya siendo una mujer de edad avanzada. Pero todo eso, hermanos, no se debilitó su fe. Aprendamos de esa fe, hermanos, en nuestra vida. Aprendamos de esa fe, porque la vamos a necesitar. A veces va a llegar cansancio en la vida cristiana. A veces va a llegar desánimo en la vida cristiana. Van a llegar problemas en la familia. A veces como iglesia pasan unas circunstancias, tormentas como iglesia. Problemas a veces. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir creyendo en Dios? ¿Vamos a seguir firmes en el camino de Dios? ¿Confiando en las promesas? ¿O vamos a empezar a debilitar, a flaquear y a querer apartarnos del camino de Dios? Está hablando. En medio de los obstáculos. Su fe no se debilitó, hermanos. Su fe siguió siendo firme. Versículo 20-21, fe absoluta en la promesa de Dios. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sabe qué ejemplo para Abraham, de Abraham para nosotros? No, el Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. El Señor me dijo que así como las estrellas, así como la arena del mar, así será nuestra descendencia. Es lo que está diciendo el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pasaba un año, tenía ya, 95 años y Dios todavía no cumplía la promesa, pero Abraham seguía creyendo. Abraham seguía confiando en la promesa de Dios. A veces nosotros, hermanos, queremos las cosas rápido. Y si no suceden rápido, nos desanimamos. Dejamos de confiar en Dios. Tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir confiando. Dios cumple su promesa, pero es al tiempo de Dios, hermanos. Nuestro trabajo es confiar, creer en Dios, hermanos. Una fe absoluta en la promesa de Dios. O sea, en el versículo 20 Pablo desarrolla la fe fuerte diciendo que no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe, hermanos, y dio gloria a Dios. Pablo enfatiza que la base de esa fe triunfante fue la promesa de Dios. ¿Sabe qué fue lo que llevó a Abraham a tener esa fe tan fuerte? La promesa de Dios. Cantamos ese himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero en realidad sí lo son, hermano, y porque a veces andamos desanimados. Y luego cantamos, grandes fieles las promesas que el Señor ha dado, grandes fieles. En ellas para siempre, dice el coro. ¿Qué dice, hermanos? Confiaré. Entonces, ¿por qué andamos desanimados? Ahí está, hermanos, el ejemplo de Abraham. Ahora, ¿cómo podría, hermanos, Abraham mantenerse firme? Él era humano. Confiando en la promesa de Dios y dando gloria a Dios. La fe de Abraham nos proporciona un modelo. Y como dije hace un momento, ¿cuántas veces dudamos? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Abraham se fortaleció en Dios, reafirmó su fe constantemente en Dios. Abraham se fortaleció y se volvió a fortalecer su fe en Dios, hermanos, durante todo ese tiempo. A medida que pasamos las adversidades y las pruebas en la vida cristiana, debemos de depender y aprender, hermanos, a confiar en Dios.
Debemos depender y aprender a confiar en Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Abraham era paciente y se fortalecía y daba gloria a Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo que Santiago está diciendo cuando pasemos pruebas. Gozo, confiando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro dice: ánimo, confía en Dios. En medio de las pruebas, ¿verdad?, el Señor está en control y el Señor cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad es confiar, ¿verdad?, no dudar y dar gloria a Dios como lo hizo Abraham. Entonces, en los versículos 20 y 21 hay dos resultados de la fe de Abraham. Era que confiaba en Dios, dio gloria a Dios, negándose a depender de sus propios recursos o habilidades y entregándose completamente a las manos de Dios y regocijándose de que Él podría hacerlo, y Él lo hizo, hermanos. Abraham estaba plenamente convencido. Dice el versículo, hermanos, 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. A medida que su fe se fortalecía, o se fortaleció también, lo hizo su certeza de que el que prometió, hermanos, es fiel. Dice el apóstol Pablo en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué dice, hermanos? La completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra. Un día usted entregó su vida a Cristo, ahora usted está en el camino de la fe, hay pruebas, hay situaciones. Fortalézcase en Dios, confíe en Dios, y un día el Señor completará la obra que comenzó hace tiempo. Plenamente convencido, hermanos, la fe de Abraham. Eso nos lleva, ¿sabe qué nos lleva, hermanos? A lo que dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, plenamente convencido de lo que no se ve. Certeza, cierto, Dios lo dijo, yo lo creo. Convencimiento, y Dios lo cumplirá porque Él es Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir, porque el que lo prometió es fiel y es Dios. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja, hermanos. El resultado de su fe, versículo 22, el resultado de su fe, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué, hermanos? Ahí está el resultado de la fe. Fue contada por justicia. La fe, hermanos, es una característica de Abraham a lo largo de su existencia terrenal y es el fundamento para la vida en la familia de Dios en todas las épocas. Cuando usted oye el nombre de Abraham, ¿qué viene a su mente, hermanos? Cuando oye mencionar a Abraham. Abraham, el de la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. El padre de la fe. Rápido viene a la mente. Hermanos, sería bueno estudiar, meditar más, ¿verdad?, profundo acerca de la fe de Abraham. Porque cuántas veces dudamos: no, Dios no puede bendecir mi vida, Dios no me puede ayudar a salir adelante, yo no puedo cambiar, Dios no me va a poder cambiar. Abraham estaba convencido, Abraham creyó y Dios cumplió. No hay nada imposible para Dios. Dios no puede bendecir la iglesia, Dios puede bendecir la iglesia. Amén. Dios no nos puede ayudar, Dios nos puede ayudar en cualquier situación que nos encontremos. Imitemos la fe de Abraham.
Nosotros limitamos a Dios, hermanos, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces el resultado de la fe le fue contada por justicia. Y en versículo 23 al 25 vemos Abraham es nuestro modelo de fe. Versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado por justicia. Abraham, nuestro modelo de fe, hermanos. Versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham, nuestro modelo de fe, la extensión de la justificación a todos los que creemos como Abraham. La fe de Abraham y nuestra fe en Cristo vienen a ser de la misma, ¿verdad?, manera. En definitiva, al igual que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Nosotros, ¿verdad?, se nos cuenta la fe como justicia al creer en Jesucristo. En aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que el Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios revelado en tres divinas personas. Nosotros creemos en Dios. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Somos justificados por medio de la fe a través de Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Así como Abraham creyó en Dios, nosotros creemos en Jesucristo para ser justificados. Creemos en la muerte y resurrección de Cristo. Constituyen el acto poderoso de Dios para el cual nuestros pecados son perdonados y Dios nos considera justos, es decir, justificados. Abraham, escucha, hermanos, miró hacia adelante a la promesa. Dios le dijo, yo te voy a bendecir, voy a hacer de ti un pueblo numeroso. Abraham creyó y miró hacia adelante y no se debilitó, se fortalecía dando gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, ahora miramos hacia atrás al Calvario, lo que Cristo hizo por amor a la humanidad, lo que Cristo hizo porque ya lo hizo, nos trajo salvación. En la cruz Jesús dijo, completado es. La deuda fue pagada. Ahora el hombre puede ser justificado a través, una vez más, de la fe. No de las obras, de la fe en Jesucristo. Vamos a terminar, hermanos. La fe que Dios cuenta como justicia es una fe viva en el Dios vivo y verdadero. Esa fe que obtiene la justificación en forma gratuita e inmerecida por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención se obtiene por creer en Jesús, nuestro Señor Salvador, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al reconocer nuestra condición, ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. A través del sacrificio, hermano, el hombre puede tener la salvación y la vida eterna. Y podemos ser justificados para la gloria y la honra de Dios. Que Dios nos ayude y que nuestra fe se fortalezca, hermanos, se afirme. Y que nada de lo que pueda venir, que nuestra fe se debilite, no. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Que nuestra fe sea arraigada, hermanos, cada día más y más en Dios y en su palabra. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y de esa manera podemos imitar la fe de Abraham, que no se debilitó, sino que se fortalecía y daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa de Dios. Y Dios no falla, Dios no miente, y Dios cumple su promesa. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Qué ejemplo la vida de Abraham de fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y vino a ser padre de muchos, de multitudes, por la fe que él puso en Dios. Aún en medio de los obstáculos que vinieron. Ayúdenos, Señor, y como queremos terminar este estudio pidiéndole, Señor, auméntenos nuestra fe. Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe crezca
que se arraigue, Señor, en Jesucristo. Y demos gloria y honra a Dios. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos 10 minutos para ir ahí a